El rostro del príncipe Guillermo se convirtió en una máscara de hielo. No preguntó qué encontraron, sino cuánto tiempo tenemos. Al otro lado del mundo, en un almacén de California, el archivo secreto de Meghan Markle acababa de ser abierto, y con él, una guerra por la verdad que amenazaba con destruirlo todo. Eran las 6:30 de la mañana en Montecito, California. El cielo sobre el Pacífico todavía conservaba ese color púrpura herido que precede al alba, y una niebla costera se aferraba a las laderas, envolviendo las mansiones en un manto de lujo silencioso. Fue entonces cuando sonó el teléfono. La llamada, proveniente de una instalación de almacenamiento genérica en una ruta diseñada para el anonimato, fue breve, cortante, desprovista de la charla trivial que acompaña la venta de muebles viejos. La inspección del inventario, ordenada por un tribunal, apenas había comenzado. La puerta metálica de la unidad 101, alquilada hacía casi 4 años, se había deslizado hacia arriba, pero la fría luz fluorescente del interior no reveló un desorden de enseres domésticos. Reveló una crónica, perfectamente conservada, de una fractura real. «Hemos abierto la unidad», dijo el gerente con la voz tensa a un abogado al otro lado de la línea. «Tiene que venir, inmediatamente». En menos de una hora, el crujido de la grava húmeda bajo las ruedas de vehículos sin distintivos rompió la calma. Un consultor de seguridad privada, de esos cuyo nombre nunca aparece en los registros públicos, pero cuya presencia significa problemas para la élite mundial, descendió de un coche con los cristales tintados, a 8.000 kilómetros y 8 usos horarios de distancia, en el Palacio de Buckingham. La notificación inicial llegó en el lenguaje seco e incruento de la gestión de crisis moderna. La unidad de California ha sido abierta. El contenido preliminar es sustancial. En el vocabulario cuidadosamente elegido de la Casa Real, la palabra sustancial es una alarma de incendios. Significa que los muros de la fortaleza han sido violados, no por la fuerza, sino por la memoria. En ese instante, en los pasillos del palacio, un grupo de asesores caminaba con pasos apresurados, murmurando entre ellos como si temieran que las paredes pudiesen oír. Algo había cambiado, algo que nadie se atrevía a nombrar todavía. La monarquía británica, a pesar de toda su pompa y ceremonia, se basa en una regla simple: el control. Debe tener el control de su imagen, de su futuro y, lo más importante, de su pasado. Los archivos reales, en el castillo de Windsor, una fortaleza de la memoria con clima controlado, guardan y protegen la historia oficial. Allí se conservan, organizan y limpian las cartas de los reyes y los diarios de las reinas para las generaciones futuras. Es la única verdad en la que la institución puede confiar. Por eso, el hallazgo en Montecito no fue solo una brecha de seguridad o un problema de relaciones públicas. Fue el descubrimiento de una historia rival, un archivo paralelo, una realidad competidora creada y mantenida más allá de los muros del castillo. Era un acto de revuelta contra una antigua institución que se basaba en la santidad de su propio relato. Hoy, amigos míos, abrimos juntos ese archivo oculto. Bienvenidos a Voces del Palacio. ¿Desde qué ciudad nos acompañan mientras desenterramos un secreto que jamás debió salir a la luz? Compartan su ubicación en los comentarios. Nos encanta leerles y saber que esta comunidad que busca la verdad crece día a día, porque su voz, su opinión, enriquece este archivo que seguimos abriendo juntos. La noticia llegó al Palacio de Buckingham no como un trueno, sino como un susurro helado que recorrió los pasillos dorados. Para el rey Carlos III no fue una sorpresa, sino la confirmación de un temor antiguo, un dolor latente que nunca lo había abandonado. Se encontraba en su estudio privado, el mismo desde el que su madre había gobernado durante décadas, revisando documentos de Estado, cuando su principal asesor, Sir Adrián Balerga, entró sin anunciarse. Era un gesto que rompía el rígido protocolo, uno que solo se permitía en momentos de crisis extrema. Balerga le tendió una tableta con el mensaje cifrado de California. Carlos no necesitó leerlo entero. La palabra Montecito, grabada en la pantalla, fue suficiente para que el mundo se detuviera. Quienes lo conocen bien
Los pocos que han visto más allá de la figura pública dicen que cerró los ojos por un instante, un gesto automático que revelaba no solo cansancio, sino una profunda y amarga resignación. El peso insoportable de la corona pareció doblarse sobre sus hombros, no como un deber, sino como un castigo. Para él, la historia de los Sussex nunca fue una simple cuestión de relaciones públicas o de imagen. Había sido un fracaso personal y profundo, una grieta en la familia que había pasado toda su vida tratando de mantener unida contra las enormes tensiones de su destino, un eco doloroso de las guerras que él mismo había librado en el pasado. ¿Qué encontraron?, preguntó, su voz apenas un murmullo, casi inaudible, bajo el tic-tac del reloj de pie. Su pregunta no era la de un monarca exigiendo información, sino la de un padre temiendo la respuesta, la de un hombre enfrentado a los fantasmas que, en parte, él mismo había ayudado a crear. Sir Adrian, un hombre cuya carrera se había construido sobre la base de la discreción y la elección cuidadosa de las palabras, respondió con una precisión escalofriante. «Aún no lo sabemos todo, señor, pero hay documentos, cintas, grabaciones». La última palabra quedó suspendida en el opulento salón, cargada de historia, un eco inquietante de una época de la que la monarquía nunca había escapado realmente. El fantasma de las grabaciones secretas, de las confesiones susurradas y las entrevistas televisadas que una vez pusieron de rodillas a la casa de Windsor, había regresado. Carlos sintió que algo en su interior, algo que había intentado reparar durante años, se rompía para siempre. La fachada institucional, tan cuidadosamente mantenida, se desmoronaba para revelar al hombre, al rey cansado, atrapado en un ciclo de historia y dolor que parecía no tener fin. La monarquía protege su imagen, no necesariamente a sus integrantes. Y en ese silencio opresivo, el rey comprendió que el pasado no estaba muerto. Ni siquiera era pasado. Estaba vivo, guardado en cajas, en un almacén al otro lado del mundo, esperando su momento para hablar. Mientras la resignación se apoderaba del rey en Buckingham, a pocos kilómetros, en los apartamentos privados del Palacio de Kensington, la reacción era radicalmente distinta. El príncipe de Gales, el heredero atormentado, se preparaba para un día de obligaciones meticulosamente planificadas, un día de sonrisas medidas y apretones de manos firmes. Recibió el mismo mensaje cifrado en su dispositivo seguro. Quienes estaban cerca de él, los pocos que forman su círculo de confianza, describen que se detuvo a mitad de la lectura, inmóvil, como una estatua de mármol. Su rostro, a menudo una máscara impenetrable de serio deber, se tensó hasta adquirir una palidez casi alarmante. Pero no preguntó qué encontraron. Su mente, forjada en el crisol de las tragedias públicas y entrenada desde la infancia para proteger la institución, saltó inmediatamente a una pregunta mucho más importante, una que llegaba al corazón mismo de la crisis. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que alguien más lo sepa? Esa frase, fría y cortante como un fragmento de hielo, lo revelaba todo. Para Guillermo, esto no era un drama familiar que lamentar. Era una batalla por el control de la narrativa, una guerra que acababa de declararse sin previo aviso. Durante años había trabajado incansablemente, con una dedicación casi obsesiva, para reparar la imagen de la monarquía, para construir un puente sobre las ruinas del divorcio de sus padres y la muerte de su madre. La memoria de Diana, su madre, era para él un territorio sagrado, una herida abierta que protegía con una ferocidad silenciosa. La idea de un archivo rival, una historia paralela curada y conservada fuera de los muros del castillo, era más que una afrenta. Era una profanación. La rabia comenzó a hervirle por dentro, no una explosión de ira caliente, sino un pulso frío y controlado que subía por sus brazos. Su rostro, sin embargo, permaneció impasible. Este era el entrenamiento de toda una vida. La furia contenida, el silencio calculado. No era el momento de la emoción, sino de la estrategia. La corona no sobrevive a la duda pública. Y en ese instante, en el silencio de su estudio, Guillermo supo que una tormenta se avecinaba, una que amenazaba con arrasar no solo la imagen pública de la familia, sino el mismísimo legado que él estaba destinado a heredar. No estaba protegiendo una institución, estaba protegiendo los restos de su propia historia,
y estaba dispuesto a pelear hasta el último aliento. La monarquía, como él bien sabía, no teme a la verdad, teme a la versión de la verdad que no puede controlar. De vuelta en California, bajo la luz fría y estéril de los tubos fluorescentes, el equipo de inventario trabajaba con la calma apresurada de los profesionales de desactivación de bombas. El silencio en la unidad de almacenamiento era casi absoluto, roto solo por el susurro del papel de archivo. A las 9:22 a.m., hora del Pacífico, se abrió el primer contenedor, una caja de cartón sellada y etiquetada con precisión. Su contenido no eran recuerdos al azar ni objetos sin valor. Contenía los ladrillos fundamentales de una contranarrativa, una versión de la historia que el palacio jamás quiso revelar. Dentro, envueltos individualmente en papel de seda libre de ácido, había varios diarios encuadernados en cuero oscuro. El que estaba en la parte superior llevaba la hermosa y fluida caligrafía de Meghan. Notas de invierno, 2019. Para cualquier historiador real o conocedor de los secretos del palacio, esas 3 palabras fueron como un trueno en un cielo despejado. El invierno de 2019 no fue una época de tranquila introspección familiar. Fue una época de ruptura, el punto de inflexión donde las grietas se convirtieron en abismos. Fue el periodo inmediatamente posterior al doloroso y revelador viaje de la pareja al sur de África, donde Meghan, con los ojos vidriosos y una vulnerabilidad que rompió el protocolo, confesó a un periodista que no estaba bien. Fue la época en que las conversaciones privadas entre los hermanos Guillermo y Harry supuestamente se volvieron menos frecuentes, más tensas, cargadas de un peso que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Fue entonces cuando los Sussex, aislados y bajo asedio, comenzaron a contemplar seriamente una vida fuera de las rígidas e implacables reglas de la firma, un cuaderno de esa época lleno de pensamientos personales sin filtrar, de notas sobre reuniones que finalmente se redujeron a secas sentencias de 2 líneas en los comunicados oficiales, es como una piedra de Rosetta, para descifrar el complejo y doloroso rompecabezas de la partida de los Sussex. La atmósfera en la unidad de almacenamiento se volvió densa, casi irrespirable. La tensión llenó el espacio. Podía sentirse, casi tocarse, como si las palabras escritas en esas páginas tuvieran un peso físico. Aquellos diarios no eran simples memorias, eran el archivo oculto de un corazón que se rompía en cámara lenta, el testimonio silencioso de una guerra que se libraba detrás de las puertas del palacio. Y usted, que acompaña este relato hasta el final, ¿cree que un diario personal puede ser más peligroso para una monarquía que cualquier escándalo público? ¿Cree que las verdades susurradas en la intimidad tienen el poder de derribar imperios? Comparta su opinión en los comentarios. Su perspectiva es esencial para nosotros. Junto a los diarios encuadernados en cuero, había algo aún más potente, un artefacto de la era digital que amenazaba con convertir los susurros en gritos. Era una hilera de memorias USB, pulcras y negras, dispuestas con una precisión casi militar. Estaban etiquetadas con una simplicidad aterradora que helaba la sangre. Enero 2020, febrero 2020, marzo 2020. Esos no eran meses cualquiera en el calendario real. Fueron los meses de la cumbre de Sandringham, de las negociaciones frenéticas y a puerta cerrada sobre seguridad, títulos y finanzas. Fueron las semanas en las que la monarquía se reconfiguró de manera irrevocable, trazando líneas de batalla que perduran hasta hoy. ¿Qué podían contener esos pequeños rectángulos de plástico y metal? ¿Notas de voz grabadas en la soledad de una habitación de hotel? ¿Transcripciones de llamadas telefónicas? ¿O algo mucho peor? Grabaciones de audio de las mismas discusiones que el palacio se esforzó tanto por mantener en el más absoluto secreto. En el búnker subterráneo de comunicaciones de Buckingham, una instalación fortificada que solo se utiliza cuando la monarquía está bajo una amenaza directa e inmediata, el aire se volvió pesado. Un asesor principal, con el rostro pálido y la voz apenas un susurro, planteó la pregunta que todos temían verbalizar: si incluyen conversaciones privadas o conflictos internos que nunca abordamos públicamente. Nos enfrentaremos a una narrativa que no podemos controlar. Ese, amigos míos, ha sido siempre el peor temor de la corona. No teme a la controversia. Ha resistido siglos de ella. Lo que teme
Lo que la aterroriza es perder el control de la historia. Mientras los informes de California se volvían más precisos, un miembro de la familia comprendió este peligro mejor y con una lógica más fría que nadie. La princesa Ana. Cuando fue informada esa misma tarde, escuchó sin decir una palabra, con los brazos cruzados y el rostro como una máscara de calma real. Pero aquellos que la conocen bien vieron cómo su mandíbula se tensaba ligeramente, una señal casi imperceptible de una rabia contenida. Ella ha sobrevivido a todas las tormentas de la monarquía moderna. No veía esto como un drama familiar, lo veía como una cuestión de supervivencia institucional. Su primera pregunta fue rápida y directa al corazón de la situación. Harry lo sabe. No se trataba de culpar. Se trataba de estrategia. Era una pregunta que implicaba propósito, cálculo y una visión a largo plazo. Una pregunta que sugería que estos materiales no fueron simplemente guardados, fueron archivados. Y esa distinción era la diferencia entre una caja de recuerdos y un arsenal. Si la primera caja fue personal y la segunda fue digital, la tercera era institucional y por eso mucho más peligrosa. Su contenido no eran objetos personales ni archivos de audio. Contenía los engranajes fríos y calculadores de la propia maquinaria de la monarquía puestos al descubierto. Horarios oficiales, resúmenes de reuniones internas y notas informativas marcadas con las temibles palabras «privado y confidencial» en tinta roja. Para el equipo de Buckingham, esto era el equivalente a descubrir documentos gubernamentales clasificados en el garaje de un civil. Demostraba un nivel de acceso y una voluntad de conservar documentos que iba mucho más allá de la de un simple miembro de la familia que se marchaba. Esto fue obra de alguien que creía, desde el principio, que algún día tendría que fundamentar su versión de la historia ante el mundo. Una carpeta en particular envió una ola de pánico a través de las conexiones cifradas hacia Londres, un pánico tan profundo que silenció las salas de crisis. Era un paquete voluminoso con una etiqueta simple: Discusiones sobre la Commonwealth, invierno de 2019. Junto a ello, una nota manuscrita en el inconfundible estilo de Meghan. Anotaciones personales incluidas. La Commonwealth era el legado más preciado de la reina Isabel II, la pieza central de su visión para la relevancia de la monarquía en el siglo XXI. El origen multicultural y el atractivo global de Meghan la convertían, en teoría, en la candidata perfecta para un papel importante, una embajadora que podría modernizar la imagen de la institución de cara a una nueva era. Sin embargo, los conocedores del palacio, aquellos cuyas voces rara vez se escuchan fuera de los muros, habían susurrado durante mucho tiempo que ese proyecto causó enormes fricciones tras bastidores. Hablaban de choques culturales, de una burocracia palaciega tradicionalista que se resistía al ritmo y al estilo de trabajo de Meghan, y de desacuerdos sobre el alcance real de su función. La existencia de un archivo con sus notas personales sobre esas mismas conversaciones amenazaba con exponer las grietas, no entre personas, sino entre la fachada pública del deseo de la monarquía de modernizarse y su estructura interna inflexible e inmutable. Era la historia que el palacio había intentado enterrar bajo capas de protocolo y sonrisas forzadas, resucitando en un almacén anónimo de California. Algo no cuadraba, nada de esto cuadraba. La historia oficial, como tantas veces, tenía huecos. Y esos huecos, como acababan de descubrir en Londres, no eran vacíos, estaban llenos de pruebas. Detrás de las carpetas de documentos oficiales, metido en un rincón de la caja como un secreto dentro de otro secreto, el equipo de inventario encontró algo que convirtió la crisis en un posible desastre. Un detalle minúsculo, aparentemente trivial, que lo cambió todo. Era una delgada grabadora de voz de estilo antiguo, negra y discreta. El tipo de tecnología que a menudo se pasa por alto o se subestima en un mundo de teléfonos inteligentes y nubes digitales. Estaba guardada junto a un juego de pilas nuevas, envuelta en una bolsa de lino, pero sin ellas puestas, como si estuviera inactiva, esperando ser activada en el momento preciso. Tenía una etiqueta adhesiva al lado, con una sola frase manuscrita: Anotaciones 2019. La ambigüedad del término
era aterradora. ¿Eran estas anotaciones notas de voz personales, un diario de audio para registrar pensamientos privados? ¿O eran, como dijo más tarde un cortesano en un susurro horrorizado, lo impensable? Eran grabaciones de reuniones íntimas en el palacio, hechas no por malicia, sino para la seguridad personal, como un seguro contra la historia oficial. Cuando la señal de alerta de nivel rojo llegó a la oficina del rey Carlos, se dice que se desplomó en su silla el peso del mundo sobre sus hombros. La monarquía no teme a los titulares, teme a las pruebas. Teme el tipo de evidencia que es irrefutable, que no puede ser negada ni reinterpretada. Teme la verdad desnuda. El miedo que lo atenazó era múltiple, y si el dispositivo almacenaba casos de conflicto que el público solo había especulado, una discusión acalorada entre sus hijos, cuyas voces resonarían en los oídos del mundo entero, una declaración descuidada, una frase fuera de tono de un miembro mayor de la familia que, sacada de contexto, podría ser utilizada como un arma, pero una idea más profunda y dolorosa le vino a la mente, una que rara vez se atrevía a expresar en voz alta. Meghan siempre se sintió tan extraña, tan desprotegida en este lugar, que sintió la necesidad de hacer esto. La reacción de Guillermo, por otro lado, no fue emocional. Fue puramente estratégica. Las grabaciones podrían arruinar años de trabajo para modernizar la imagen de la monarquía y reescribir narrativas que él había elaborado cuidadosamente. Sabía que, en el implacable tribunal de la opinión pública, la simple existencia de las cintas podría ser más importante que su contenido. Era dinamita constitucional. En ese momento, la atmósfera en Londres se volvió tan tensa que parecía que el aire mismo vibraba, cargado de un miedo sin nombre. Pero lo peor todavía no había sucedido. Cuando el equipo de California abrió la siguiente caja, el ambiente en la unidad de almacenamiento cambió de forma irrevocable, dejó de ser un lugar de inventario legal y se convirtió en algo más parecido a una excavación arqueológica, a un lugar sagrado donde un fantasma acababa de manifestarse. En medio de una pila de correspondencia, encontraron un sobre que no encajaba con el resto. Estaba hecho de un papel crema grueso y la dirección estaba escrita a mano. Estaba dirigido simplemente a Meghan, pero la caligrafía era inmediata, sorprendente, inconfundiblemente reconocible. Era exquisita, con bucles elegantes y una inclinación definitiva hacia adelante. Era la mano de Diana, la princesa de Gales. El abogado supervisor, un hombre acostumbrado a las disputas corporativas y los divorcios multimillonarios, lo sostuvo como si fuera una reliquia sagrada, con un cuidado casi reverencial. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado. Las implicaciones eran enormes, sísmicas. Las cartas oficiales de Diana están cuidadosamente archivadas en Windsor, una parte secreta e inaccesible del registro real. La existencia de esta carta solo podía significar una cosa, que una misiva privada, nunca registrada ni reconocida por la institución, había sido enviada a través de rutas secretas y de confianza, y ahora, décadas después, había resurgido en una instalación de almacenamiento en California. Era un legado oculto, una verdad susurrada, transmitida de una generación a otra, fuera del control del palacio. Cuando la cuarta alarma urgente, la más grave hasta el momento, llegó al palacio de Buckingham, el rey Carlos leyó la frase sobre un sobre sellado de puño y letra de Diana, y, según los informes, murmuró una sola palabra: imposible. Para él, esto no era un problema logístico ni una crisis de imagen. Era una herida emocional profunda, reabierta sin piedad. La idea de que Diana, en su complejidad y astucia, hubiera escrito algo para la mujer con la que su hijo menor se casaría algún día, una mujer a la que nunca conocería, era demasiado para él. Era un acto de previsión, o quizás de advertencia, que trascendía el tiempo y la muerte. Diana no era solo un recuerdo, era una sombra permanente, una fuerza que seguía respirando en la memoria colectiva. Y su voz, desde la tumba, con una caligrafía inconfundible, amenazaba con hablar de nuevo, con contar la última verdad que el palacio había intentado enterrar con ella. La noticia de la carta de Diana golpeó al príncipe Guillermo con la fuerza de un golpe físico y silente. Él,
Es el autoproclamado guardián de la memoria de su madre, ha protegido su nombre de los tabloides, ha mantenido vivo su recuerdo en sus obras de caridad y ha llevado su bandera a su propio servicio público con una devoción inquebrantable. La idea de que una carta, una parte tan íntima y privada de ella, hubiera estado circulando fuera de su control, fuera del santuario de la familia, era una brecha inmensa, una traición a todo lo que él representa. Su primera pregunta, formulada en el silencio tenso de su estudio en Kensington, no fue sobre el contenido de la carta. Fue una pregunta que reveló el nuevo y aterrador núcleo de la tormenta. «Harry, ¿la ha visto?» Esas 4 palabras, cargadas de años de historia no resuelta, lo cambiaron todo. La respuesta inicial fue no, pero la pregunta en sí misma dibujó 2 escenarios, ambos devastadores. Si Harry, su hermano, ayudó a su esposa a conseguir esta carta, entonces se la ocultó deliberadamente a él, al heredero, al guardián del legado. Sería una prueba de una alianza secreta que lo excluía. Si Harry no lo sabía, entonces significaba algo quizás peor, que alguien más en el antiguo círculo de confianza de Diana, leales que siempre habían desconfiado del establishment real, había actuado por su cuenta, eligiendo a Meghan como la depositaria de la verdad de Diana. Ambas opciones dibujaban un escenario de secretos y lealtades divididas que fracturaba, quizás de forma irreparable, la ya rota relación entre los hermanos. La princesa Ana, siempre pragmática, no vio la carta como un fantasma del pasado. La vio como un activo tangible, un arma estratégica que ahora estaba en las manos equivocadas. Lo que sea que haya en esa carta, dijo con una gélida autoridad que silenció a sus asesores, no puede quedarse en California. Para ella, los archivos reales son la última línea de defensa de la monarquía, el registro oficial e inmutable contra el cual se evalúan todas las demás afirmaciones. Era demasiado arriesgado, era impensable que un documento tan potencialmente explosivo estuviera fuera de esa fortificación. Pero el resto del contenido de la caja contaba una historia igualmente triste y reveladora. Había cartas de altos cargos del palacio, con tonos que iban de una amabilidad condescendiente a una frialdad puramente oficial, y entre ellas, la transcripción de una llamada telefónica entre 2 altos funcionarios discutiendo la abrumadora recepción pública de Meghan en los primeros meses. La última frase de la transcripción ofrecía una visión aterradora de la mentalidad institucional. Tendrá que ser manejada con cuidado, no patrocinada, no guiada, no bienvenida, manejada, como una variable incontrolable, un problema que debía ser contenido. Este era el patrón que el mundo había sospechado durante mucho tiempo, pero que el palacio siempre había negado. Ahora estaba allí, en blanco y negro, en un trozo de papel que había estado encerrado en la oscuridad durante años a miles de kilómetros de distancia. La 5ª caja era diferente. No contenía la emoción cruda de los diarios ni la amenaza latente de las grabaciones. Era algo mucho más frío, más calculado. Era más gruesa, más densa, ensamblada con la meticulosidad de un caso legal, de una preparación para la guerra. Dentro no había objetos sueltos, sino carpetas de anillas, cada una con un rango de fechas en el lomo, como capítulos de una historia muy bien documentada. Verano 2017. Período de introducción. Otoño 2017. Notas previas al compromiso. 2018. Transición pública. 2019. Comunicaciones internas. 2020. Negociaciones de salida. Esto no era un álbum de recortes, era un dossier de evidencia, un caballo de Troya lleno de recibos. En la primera carpeta, el equipo de inventario descubrió copias laminadas de comunicados de prensa y correspondencia interna, pero lo escalofriante estaba en los márgenes. Con una tinta fina y negra, Meghan había garabateado notas, observaciones y correcciones. Algunas frases estaban subrayadas, otras, circuladas o marcadas con asteriscos de indignación. Junto a un resumen del plan de comunicación del palacio para su primer año, un comentario muy simple y devastador. No es correcto. Junto a otra nota que citaba a una fuente del palacio anónima, una observación afilada como un cuchillo. Esto se dijo en privado, no públicamente. ¿Por qué cambia la historia?
Era el registro en tiempo real de una mujer observando, con una claridad aterradora, cómo su propia narrativa era escrita y reescrita por fuerzas fuera de su control. Y en silencio, meticulosamente, estaba conservando su propia versión de la verdad, su contranarrativa. La carpeta que, según los informes, detuvo a todos en seco, se titulaba Revisión de Comunicaciones 2019. No contenía documentos oficiales, sino capturas de pantalla de intercambios privados entre personal real en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Slack. Un hilo de finales de otoño de 2019 discutía cómo la cobertura de prensa de Meghan necesitaba ajustes inteligentes. «Está recibiendo demasiada atención de nuevo», escribió un alto ayudante. «Necesitamos cambiar la narrativa». Otra persona respondió: «Tenemos opciones». Un tercer mensaje, corto y final, decía: «Que nadie se entere». Esta era la pistola humeante, la prueba irrefutable. Durante años, los Sussex habían afirmado que había filtraciones y sesiones informativas negativas contra ellos provenientes del interior del propio palacio, y el palacio siempre lo había negado con un silencio calculado que muchos interpretaron como culpabilidad. Esta correspondencia no solo lo confirmaba, demostraba que había un esfuerzo sistemático para controlar y quizás incluso para socavar su prominencia. Era la historia que habían intentado enterrar, resucitando en un formato digital imposible de negar. Aún más incriminatorio, si cabe, fue el hallazgo de una última carpeta dentro de ese dossier. En ella no había comunicaciones publicadas ni filtraciones. Había borradores de declaraciones oficiales que el equipo de prensa del palacio había preparado, pero que nunca habían sido difundidas. Comunicados que aclaraban hechos inexactos publicados en la prensa sensacionalista, textos que corregían artículos deliberadamente erróneos, párrafos enteros que defendían a Meghan contra ataques particularmente viciosos y personales. Ninguno de ellos había visto jamás la luz del día. En su lugar, el mundo solo vio un silencio incómodo, un silencio que pesaba, que la mayoría de la gente interpretó, comprensiblemente, como desaprobación o, peor aún, como confirmación. Esas páginas eran la prueba definitiva de que el silencio no era una ausencia de respuesta. El silencio era una estrategia, era una presión suave, educada, envolvente, una forma de comunicación no verbal que parecía decir: «Es mejor no mover esas aguas». Cuando se informó a la princesa Ana del contenido de las carpetas, su opinión fue, como siempre, directa, brillante y brutalmente honesta. «Estos no son recuerdos», dijo, su voz cortando la tensión en la sala de crisis. «Son salvaguardas». Esa única palabra, salvaguardas, cambió por completo la percepción del hallazgo. Sugería, con una claridad aterradora, que las acciones de Meghan no nacieron de la ira ni de la venganza, sino del miedo. Daba a entender que se había unido a la familia real con la trágica premonición de que algún día, inevitablemente, necesitaría defenderse. No de enemigos externos, sino desde dentro. Esta fue una revelación terrible para el rey Carlos, que aspiraba a presidir una monarquía más moderna, inclusiva y acogedora. Indicaba, sin lugar a dudas, que la institución que estaba a punto de heredar le había fallado tan gravemente a su propio hijo y a su nuera que sintieron que su única opción era construir un archivo secreto para mantenerse a salvo. Para Guillermo, el problema se agravaba con cada nueva revelación. Se le vio caminando de un lado a otro en su oficina, un hábito nervioso que compartía con su madre en momentos de estrés extremo. Ya no solo le preocupaba la percepción pública o el control de la narrativa, le preocupaba su hermano. Si Harry conocía la existencia de este archivo, era cómplice de un acto que podría derribar la misma institución que había nacido para servir. Y si no lo sabía, indicaba que su esposa había construido todo un sistema de defensa, un mundo paralelo, separado de él. Ambas opciones eran devastadoras para la ya frágil y rota conexión entre los dos hermanos. El aire se congeló. La fractura ya no era una grieta, era un abismo. Mientras el día avanzaba en California y la noche caía sobre Londres, ocurrió algo inesperado.
un último giro que cambiaría el enfoque de la narrativa de Meghan al corazón mismo del sufrimiento de la familia real. Cuando se informó a Meghan de que se habían encontrado las carpetas y su contenido estaba siendo catalogado, su reacción, filtrada a través de su equipo legal, fue de una calma escalofriante. Solo hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Han revisado la última caja? El abogado supervisor, perplejo por la serenidad de su tono, respondió que habían abierto y procesado 5 cajas en total. «Hay 6», comentó ella en una voz apenas audible a través del teléfono. «La última no es mía». Hubo una pausa, un silencio cargado de confusión que cruzó el Atlántico. «¿De quién es?», preguntó finalmente el abogado. La respuesta de Meghan fue tranquila, meditada, y lo cambió todo. «De Harry». La 6ª caja era pequeña, casi una ocurrencia tardía, apretada contra la pared trasera del almacén, como si quisiera pasar desapercibida. La etiqueta no estaba escrita con la pulcra y elegante caligrafía de Meghan. Estaba escrita con la letra desordenada y apresurada de Harry, casi ilegible: «Privado. No abrir sin mí». Era una súplica de privacidad de un hombre que nunca la había tenido. Se abrió a las 11:59 a.m., justo antes del mediodía. Lo que había dentro no era un archivo bien organizado ni un dossier de pruebas. Era, como lo describió más tarde, una fuente anónima con la voz quebrada, un corazón roto en forma de papel. Los documentos estaban desordenados, con las esquinas dobladas, cargados de una emoción cruda y palpable. No eran pruebas para una batalla legal, eran las heridas abiertas de un hombre documentando su propio dolor, su propia desintegración. La atmósfera del almacén, antes cargada de la tensión de una batalla estratégica, se hundió en un vacío helado de tristeza. Era como si la habitación estuviera dividida en 2 mundos, el oficial, frío y ordenado de los abogados, y el emocional, deshecho, que emanaba de esa pequeña caja de cartón. El archivo de Meghan era una fortaleza construida para la defensa. El de Harry era una herida que nunca había dejado de sangrar. Y ahora, bajo la luz fluorescente de un almacén anónimo, estaba a punto de sangrar a la vista de todos, revelando una verdad mucho más íntima y dolorosa que cualquier estrategia de palacio. La primera carpeta dentro de la caja de Harry llevaba un nombre escrito con una urgencia casi dolorosa: Guillermo, 2014 hasta 2020. En su interior no había documentos oficiales, sino impresiones de correos electrónicos y mensajes de texto. Una correspondencia que comenzaba siendo amistosa, llena de bromas internas y afecto fraternal, y que se transformaba, página tras página, en discusiones tensas, formales y distantes. Y lo más revelador, la transformación comenzaba años antes de la llegada de Meghan, como si una grieta invisible se hubiera estado formando mucho antes del terremoto. En el margen de una página, una anotación de puño y letra de Harry, casi un susurro en tinta, decía: «Aquí es cuando las cosas cambiaron». Esto no era un registro formal, era la autopsia privada de una relación que el mundo una vez adoró. La dolorosa crónica de cómo 2 hermanos, unidos por la tragedia, se habían distanciado lentamente. Luego había una carpeta con el nombre Padre. Contenía borradores de cartas que Harry había escrito a Carlos, cartas cargadas de una vulnerabilidad casi infantil, algunas de las cuales, según las anotaciones, nunca fueron enviadas. Eran los intentos desesperados de un hijo por alcanzar a un padre que sentía que se estaba distanciando, atrapado entre su amor por su hijo y su ineludible deber hacia la corona. En una hoja, una sola frase estaba rodeada 3 veces, como un grito silencioso que emanaba del papel. Era la esencia del dolor del repuesto, la verdad fundamental de su posición. No puedo ser el repuesto si el puesto me cuesta mi propio ser. Era un dolor antiguo, un dolor latente que finalmente encontraba su voz. La verdad, amigos míos, no se establece, se descubre. Y lo que se estaba descubriendo en esa pequeña y desordenada caja no era una conspiración palaciega ni una estrategia mediática. Era una tragedia humana en su forma más pura, la crónica de cómo las exigencias de una institución pueden desgarrar el tejido mismo de una familia. Usted que nos escucha, ¿alguna vez ha sentido que la versión oficial de una historia, cualquier historia, no explicaba todo?
que las sonrisas en las fotografías ocultaban algo más profundo, algo irreparablemente roto. Compártalo con nosotros en los comentarios. Su voz, en esta comunidad, siempre importa, porque hay historias que solo se pueden contar con las cicatrices. Lo último en la caja de Harry era otro sobre. Este, al igual que el encontrado en el archivo de Meghan, estaba sellado, pero no con un sello oficial, sino con una simple gota de cera roja, la clase de sello íntimo que se usa entre seres queridos. Y en el centro de la cera, la impresión era una única y familiar letra, D. Otro eco de Diana. Otro mensaje desde más allá de la tumba. Un legado de amor y sufrimiento que, como una sombra, ha moldeado y definido las vidas de sus dos hijos de maneras irrevocablemente diferentes. Cuando la noticia llegó al Palacio de Kensington de que su hermano también poseía una carta de su madre, una que él nunca había visto, se dice que los hombros de Guillermo se tensaron visiblemente. Por primera vez en todo el día, su rostro no mostraba la máscara de la furia contenida ni el cálculo frío del estratega. Mostraba una profunda y abrumadora tristeza. Esos papeles, ese archivo desordenado y emocional, revelaban la versión de Harry en sus propias palabras. Sin la edición, sin el filtro, sin la protección de la máquina real, Harry no solo había guardado recuerdos, había conservado pruebas, no de traiciones, sino de la profunda conexión que una vez compartieron, un doloroso recordatorio de todo lo que la corona les había arrebatado. Cuando el rey Carlos escuchó la noticia en su estudio de Buckingham, finalmente dejó de reaccionar como un monarca y lo hizo como un padre, y en ese instante de claridad lo entendió todo. Este archivo, este doble archivo, no era un ataque coordinado. Era la crónica de lo que la monarquía había exigido a sus hijos. Era el testamento de cómo esas demandas inhumanas los habían destrozado, los habían separado, y de cómo una familia, bajo el peso de un reino, no había logrado mantenerse unida. La llamada que había recibido horas antes la recordaría por el resto de su vida como si hubiera entrado directamente en su sangre. Congelándola, sintió un vacío que no podría describir ni con los años posteriores, el vacío de un padre que ve, demasiado tarde, las heridas que no supo curar. El pasado, con su caligrafía elegante y su cera roja, reclamaba su lugar, y esta vez no aceptaría un no por respuesta. El silencio de Clarence House y de toda la monarquía se volvió opresivo, pesado como el acero. La honesta y terrible verdad que la princesa Ana pronunció al final de ese largo día fue algo que la institución había estado evitando, negando y reprimiendo durante años. Con su característica franqueza, una que no admite sentimentalismos, miró a los asesores reunidos en la sala de crisis y dijo: «Este es el momento que temíamos». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio. No por la controversia, por su honestidad. Y en esa frase residía la clave de todo. Las cajas en la fría y anónima instalación de almacenamiento de California ya no eran simplemente pruebas, ahora eran capítulos abiertos de una historia real, una historia humana que había sido ocultada durante demasiado tiempo por el peso del deber, el protocolo y un silencio calculado. Ahora sabemos lo que Meghan guardó para protegerse. Ahora sabemos lo que Harry conservó para no olvidar. Y ahora sabemos lo que el palacio tenía tanto miedo de que el mundo viera. La situación ya no se trata de una historia que la monarquía no puede controlar. Se trata de una verdad que ya no puede ocultar. La tormenta que este hallazgo ha desatado no es el final de la historia, es apenas el umbral. Porque cuando se abren los archivos ocultos, las sombras que emergen de ellos ya no pueden ser controladas. Y aunque hacia afuera, en los compromisos públicos, las fotos seguirán mostrando sonrisas forzadas y una unidad frágil, la verdad es que dentro de los muros del palacio, dentro de los corazones de esta familia, nada volverá a ser igual después de este día. La historia que habían intentado enterrar ha comenzado a resucitar. Y lo peor es que esto apenas ha comenzado. Gracias por acompañarnos en Voces del Palacio, le hemos presentado los hechos, tal como los conocemos. Ahora le toca a usted. Díganos qué piensa en los comentarios. ¿Es este el final de la historia o simplemente, y finalmente, el final del silencio? Nos encanta leerle. Hasta nuestro próximo capítulo.